lunes y es la hora de Diálogos y Contrastes. Escucha los diferentes puntos de vista de Ensenada. Comenzamos. Muy buenos días, bienvenidos a una edición más de Diálogos y Contrastes correspondiente al 27 de abril. Muy buenos días, Rommel Arbizu. Muy buenos días a todos. Joaquín Moya. Muy buenos días a todos, buenos días. El de la voz, Virgilio Muñoz, también los saluda. Bueno, el tema de hoy, el debate, el primer debate que se sostuvo por los candidatos a la presidencia de la República en días pasados y que los medios de comunicación no han dejado de abordar, de considerar desde muy diversas perspectivas. Y bueno, consideramos en esta mesa, después de compenetrarnos, no solo que vimos el debate, claro, sino que nos hemos compenetrado en el desarrollo de los análisis políticos respectivos, bueno, pues darle una repasada al debate. Un primer planteamiento, una primera pregunta, Rommel, y creo que hacemos la ronda. La opinión sobre el debate. Pues fue un debate muy interesante. Recordemos cuándo iniciaron los debates. Los debates en el mundo iniciaron, el primer debate fue el debate de John F. Kennedy y Nixon, allá por 1962, si no mal recuerdo. Y fue el primer debate donde Kennedy, con una gran agilidad mental, pues realmente hizo pedazos al quien después fue presidente, Richard Nixon. Y ahora el nuevo formato, la verdad es que me gustó, porque fue un verdadero debate. Los otros debates de los años anteriores habían sido una simple exposición. No me gustó que fueran muchos ataques y todos en contra de López Obrador. Muy hábil Anaya. La verdad que Meade dijo cosas muy interesantes y muy contundentes, pero sin emoción. Y la verdad que un candidato debe tener emoción y debe tener empaque y debe tener un candidato excelentemente bien preparado, pero sin emoción. Y la emoción le debe de llegar al pueblo. Es un excelente funcionario, es el mejor preparado de todos, pero bueno, le falta emoción, le falta ese quid de la emoción. Ojalá que lo logre, porque sería lo mejor para México. La misma pregunta, si te parece, Joaquín, y hacemos una ronda. Buenos días, Jesús. Buenos días. Pues también personalmente esperaba un poco más. Esperaba más debate, más propuestas y menos enfrentamientos, ¿no? Sí. Sobre todo cómo empieza, ¿no? Yo me acuerdo, al verlo escuchar, el Bronco arranca en plan víctima. A ti te han matado un hijo, en plan víctima. Postura interesante, pero no me gustó cómo la presentó él, ¿no? Cuando hablaba de la violencia. Bueno, es mi opinión, ¿verdad? Bueno, no, yo no tengo hijos, pero digo, ahora. Luego, el maestro López empezó diciendo que había sido un éxito como jefe de gobierno. Anaya empezó con el PRI ya se va. O sea, son como que arranques que te muestran cómo va a ser todo el paquete, ¿no? Meade se presenta, yo soy José Antonio Meade, se me hace un pleonasmo. Está por demás. Claro. Y la muchacha esta, Margarita, que me gustó más que los demás, empezó con que iba a ser la defensora de los mexicanos. Entonces, con eso te das cuenta de cómo viene el tenor del arranque, ¿no? A mí sí me gustó el debate, pero tenía mucho más que dar. Jesús Ruiz Uribe. Creo que el formato fue mucho mejor que el que habíamos conocido antes, porque antes había pecado de mucha rigidez, de no poder contrastar el rostro del resto de los candidatos mientras alguien exponía. Sin embargo, creo que tuvo errores graves de diseño. Uno de ellos es
que el tiempo de réplica que se tenía era el mismo para todos, independientemente del número de réplicas que tuviera cada quien. Esto es, tenían 2 minutos y medio todos los candidatos, pero Andrés Manuel López Obrador tuvo 58 réplicas. Entonces, ¿cómo contestar con ese tiempo a 58 réplicas? Tuvo que escoger y evidentemente hubo algunas cosas que se le quedaron en el sin responder y que las respondió después porque no tuvo tiempo. De hecho, aunque hay una percepción de que no respondió, se quedó en 2 ocasiones sin tiempo porque no le alcanzaba el poco tiempo que le dieron. Yo creo que debieron de haberle dado un tiempo determinado a cada candidato por réplica hecha hacia cada uno de ellos. Pero bueno, esa es la parte, digamos, técnica del debate. El otro punto es que creo que al final de cuentas los debates no se ganan, los debates se pierden. Ese ejemplo que pone Rommel del primer debate, no fue el primer debate, fue el primer debate televisado. Y por eso tuvo un impacto distinto a los que se habían tenido antes. Antes habían sido siempre en la radio. Y siendo mucho más preparado Nixon que Kennedy, porque Nixon ya era un personaje, siendo mucho más preparado Nixon que Kennedy, la imagen de juventud, de frescura, de serenidad, de limpieza que proyectó Kennedy en aquella ocasión fue abrumadora sobre un hombre que apareció con la barba crecida y descuidado porque no sabían, no conocían el efecto que sobre ellos la imagen iba a tener. Luego entonces, creo que si no se ganan los debates, si no se pierden, entonces el que ganó, entre comillas, el debate fue López Obrador porque no perdió la ventaja que tenía. Y creo que perdió Anaya porque perdió la oportunidad de presentarse como una alternativa diferente a López Obrador, pero como una alternativa al status quo, al sistema neoliberal, al estado de las cosas que tenemos. ¿Por qué? Pero nomás déjeme terminar. ¿Por qué creo que perdió esa oportunidad? Porque se sumó al ejército de golpeadores a López Obrador en vez de aprovechar para presentar una propuesta distinta. Al final quedaron, como decía López Obrador, todos contra Andrés Manuel. Y eso reforzó la percepción de que todos son iguales. Víctima. Sí, por eso. Bueno. Pero eso reforzó la percepción de que todos son iguales, menos López Obrador. Evidentemente que aquí nos pudiéramos pasar toda la semana y abordar perspectivas muy diversas sobre el particular y encontrar ventajas, desventajas, bondades y debilidades de la característica del propio debate. Y sobre todo si lo contrastáramos con las necesidades nacionales. Yo creo que el tema de la necesidad nacional, el gran tema de la agenda nacional, no fue suficientemente abordado en los debates. No. ¿Quién ganó, quién perdió? Al margen de la agenda, a mí me hace cuestionar el debate. Y me hace cuestionar también si este es un vehículo para darnos claridad sobre la problemática. Ni siquiera un vehículo para saber quién puede con el paquete de la presidencia de la República. Porque hacerle al astuto, al audaz, el sacar un documento del Tribunal Electoral para argumentar su inocencia respecto del lavado de dinero, cuando esa cuartilla no tiene nada que ver con una exoneración, me parece una actitud perversa. Y esa es una exhibición de perversidad que se proyecta para el ejercicio de la presidencia de la República. Mejor dicho, no lo había escuchado. Eso es, ¿no? Por otro lado, también me parece que no hay una iniciativa articulada, integral, con una visión de Estado. Estamos más preocupados por quién gana el debate en los jaloneos y en las frases ingeniosas y hasta de broma que en la profundidad de los asuntos. Ninguno tiene estatura de estadista. Bueno, y además otra cosa, Rommel, también hay planteamientos inteligentes como los hizo Meade, pero tampoco el auditorio está en capacidad de percibirlo. Yo no creo en eso de simpatía, no simpatía, y esto que tú de alguna manera comentas con cierta razón, pero creo que no lo es todo.
Es decir, no hay la posibilidad para el mexicano de poner a un hombre serio, con un planteamiento serio, que convenza. ¿Por qué? Porque estamos en la rebatinga. Yo no sé cómo andamos ahí en el tiempo para el corte. Nos quedan 2 minutos. Pues si alguno de ustedes 3 quisiera... Rommel, por favor. Estamos los mexicanos en una circunstancia de emoción, no de raciocinio, de emoción. La verdad es que somos, pues, ciudadanos que esperamos más de lo que damos de nuestros propios gobiernos. Los gobiernos y nuestros representantes es un reflejo de nosotros mismos. Son mexicanos igual que nosotros. Les reclamamos todo, pero también nuestro actuar como ciudadanos no es el ideal. Las cosas van de la mano unas con las otras. Los gobiernos no pueden existir sin ciudadanos o a la inversa. Vamos a ir en un minuto al corte, y si a usted les parece, iniciaríamos con Jesús Ruiz Uribe, en este sentido de López Obrador concentra los ataques y López Obrador se desvía por esto como lo dice, pero ¿qué pasa con los planteamientos que hace? Porque finalmente han sido los señalamientos más severos. Bueno, todos hacen planteamientos interesantes, los 4. Bueno, regresamos con eso, claro, si les parece. ¿No? Regresamos a la mesa y muchas gracias por seguir sintonizándonos. Jesús, bueno, platicábamos esos 2 aspectos, ¿no? Por un lado, todos contra López Obrador, y por otro lado, una serie de planteamientos que han venido cuestionándosele respecto del aeropuerto, el tema de la gasolina. Si quieren, por ahí empezamos y entramos a los temas que se abordaron en el debate. Bueno, es que evidentemente es el único que plantea un gobierno con una política económica distinta, y lo ha hecho abiertamente, incluso en sus spots. Él está planteando un punto de quiebre en nuestra economía capitalista, no hacia un régimen que no sea capitalista, sino otro tipo de capitalismo. Él plantea el regreso a la búsqueda del estado de bienestar. Él plantea el regreso o la reconfección del desarrollo estabilizador. Él plantea el regreso a una política económica keynesiana. Lo ha dicho incluso en los spots. No ha actuado con toda transparencia. Y estos retornos o estas reconfecciones que él propone, evidentemente chocan con la política económica que se ha venido desarrollando durante los últimos por lo menos 30 años. Yo sostengo que desde López Portillo empezó el camino hacia el neoliberalismo, pero digamos con mucha claridad desde hace 30 años. Entonces es evidente que alrededor de esa política económica hay intereses poderosísimos, y también hay una tendencia de algunos sectores de la intelectualidad a defender ese proyecto, y hay también sectores de la sociedad que perciben de manera legítima y genuina que el proyecto neoliberal o el sistema neoliberal ha funcionado. Entonces, evidentemente hay un contraste entre todos los otros candidatos, que todos son de corte neoliberal, y Andrés Manuel, que propone otra cosa distinta. Para reforzar ese contraste, Andrés Manuel ha hecho 2 o 3 propuestas de manera pensada y de manera meditada para contrastar de manera contundente. Y eso le ha quitado mucho protagonismo a Anaya, porque Anaya ha intentado verse diferente sin lograr. Entonces, el tema del aeropuerto, el tema del aeropuerto, ¿qué más comentabas ahorita? No, el aeropuerto, el gasolinazo. De los gasolinazos, todos estos temas han sido de darle atrás a la reforma energética, de darle para atrás a la reforma educativa. Es como las piedras angulares del discurso de López Obrador para poder contrastar con sus contrincantes. Rommel, evidentemente que ya no vivimos la economía de la época del presidente Echeverría, López Portillo, no se diga antes.
Ahora las economías nacionales van sobre rieles en un entramado internacional muy importante. Es correcto. Que reducen, por un lado, la capacidad de un presidente, de un sistema de gobierno nacional. Es correcto. Sus posibilidades. Es decir, un intelectual lo decía recientemente, se ha replanteado el término de la soberanía y no es la misma soberanía, entendiblemente. Lo que también vale de la propuesta de López Obrador es un cambio de esta visión del capitalismo salvaje por un capitalismo más humano, porque vivimos una de las regiones donde la desigualdad es mayor en el mundo. En el mundo. Es decir, México forma parte de América Latina y América Latina es la zona de la desigualdad más grande en el mundo. Entonces, ¿hasta dónde está esta capacidad? ¿Cuál es la alternativa para un candidato en términos de estos planteamientos? Bueno, mira, aquí hay cosas muy interesantes que hay que replantearse en el contexto internacional. Si López Obrador llega a la presidencia de la República, va a haber un choque enorme con el Fondo Monetario Internacional, con la OECD, con el FMI, etcétera, etcétera. La verdad es que la política neoliberal de los últimos gobiernos va a contrastar con la política de López Obrador. ¿Será posible que López Obrador se confronte a los organismos internacionales, a los organismos económicos internacionales? Está por verse. López Obrador, yo le veo en muchas ocasiones muchas ocurrencias, tiene muchas ideas que serían interesantes para el país, pero yo creo que no se ha dado cuenta y no ha valorado qué recursos tiene el país y qué presupuesto tiene. Entonces, en ese balance de cosas, hay cosas muy cuestionables. Hay cosas muy cuestionables. Tú quieres hacer esto. Sí, claro, yo quiero hacer todo esto. ¿Y qué recursos tienes para hacerlo? ¿Y tendrás el tiempo para poderlo hacer? Anteriormente, el presidente de la República tenía una varita mágica y se resolvían las cosas. Hoy no. Hoy la verdad que las cosas están mucho más acotadas en muchos aspectos. Entonces, el que sea presidente de la República tiene que tener una gran responsabilidad. Y el que conoce ese tema como sus manos es José Antonio Meade. Sería el más responsable para las finanzas y para el futuro de México. Bueno, evidentemente que la ecuación es complicada, ¿no? Es decir, en este escenario, Joaquín, tu análisis en términos de para dónde correr o por dónde seguir. Yo quisiera pensar que sí se requiere un cambio. Lo que hemos estado haciendo no ha estado funcionando. Cada vez hay más pobreza, cada vez hay más desigualdad. Y no es en México, es en el mundo. El sistema probablemente esté colapsando. Entonces, sí, un giro un poquito hacia un mundo más comunitario es de esperarse. Lo que yo quisiera y mi temor es que con eso que llegamos en un asistencialismo o que facturamos la pobreza como marketing. O sea, ¿qué tanto es tantito? O sea, no sé hasta qué punto los planes de cambio, quien los proponga. En este caso, como estás diciendo, los propone Andrés Manuel, pero también los propone Meade. O sea, en un momento dado todos se dan cuenta de que hay que cambiarle el giro porque la pobreza nos está quedando muy grande y ya es un lastre que pues ya están utilizando hasta para marketing, ¿no? Yo no creo que en los subsidios el mundo asistencialista sea el que sería la solución para México, ¿no? O sea, cuando más en ese momento creo que no. Sí hay que cambiar un poquito el giro económico, sí ayudar más a la gente a que tengan capacidades de desarrollarse por sí mismo, a que la desigualdad sea menos grave, pero tampoco no me gustaría que se convirtiera esto en un asistencialismo marcado, ¿no? Además, fíjate que un éxito es proponer proyectos que tengan peso y que tengan condiciones de posibilidad de resolverse. No planes a lo loco, planes bien pensados. Ayer o antier que estaba viendo el debate de dos grandes señores sobre el aeropuerto
y eran posiciones encontradas, no tanto por el proyecto, sino por los intereses que hay atrás de los proyectos. Entonces, yo sí quiero transparencia en todo, quiero que se acabe la pobreza, pero no quiero que o se facture la pobreza como marketing o nos convertimos en un país asistencialista. Eso sería con mucho cuidado. Pero al mismo tiempo, Jesús, pareciera un torneo por este tipo de expresiones, ¿no? Como si en mejorar la renta universal, ¿verdad?, para todos los mexicanos fuese la solución. Es decir, los candidatos no se ven instalados en otras perspectivas porque parece un círculo vicioso. Es decir, en la medida en que tú te vas por la fácil, no resuelves lo difícil. Y lo difícil es lo que estamos padeciendo, sufriendo. Y en ese sentido, las ausencias temáticas son muy importantes. Por ejemplo, claro, hasta donde va ahorita, ni siquiera circunscrito al primer debate, porque faltan temas en los otros que vienen. Pero ¿dónde está la falta de atención en la salud de los mexicanos? ¿Dónde están las soluciones efectivas? ¿Dónde están las consideraciones de fondo de la reforma educativa o la revolución educativa, como un par de candidatos la llaman? Es decir, esos temas no están en la agenda, no se están discutiendo. Claro, la seguridad, ¿dónde están esos aspectos? Y aquí en este sentido, Jesús, creo que esperábamos también una respuesta más contundente de López Obrador frente a ciertos cuestionamientos. Estoy de acuerdo que no está bien y creo que fue rentable para él el que todos en su contra. Y la campaña de descalificación intensa en todos los medios es abrumadora. Pero un comentario sobre esto que falta. ¿Es estrategia o qué es? No estuvieron los temas efectivamente, no estuvieron en el debate, porque el formato ayuda al pleito, al escenario de lavandería de vecindad y no al escenario de la emisión de propuestas. Yo comentábamos en el descanso que incluso creo que sería mucho más provechoso un foro con todos presentes, pero un foro en donde no hubiera tiempo a la diatriba y a la descalificación personal, porque eso lo hacen durante toda la campaña. Entonces, ¿qué sentido es hacerlo enfrente para ver qué cara pone, para ver si se amilana, para ver si, o sea, de qué se trata? Es como si estuviéramos en la primaria cantando tiros, ¿no? Entonces, creo que esa parte tenemos que revisarla, porque no comunica lo que realmente es importante para la sociedad. Ahora, quiero regresar un poco al tema interesante que estábamos platicando, el neoliberalismo sí o neoliberalismo no, y de lo que eso significa en las campañas. El neoliberalismo yo lo resumiría en una frase: por el bien de todos, primero los ricos. Y no es un ataque al neoliberalismo, es una lógica económica del neoliberalismo. Vamos concentrando la riqueza que al final de cuentas habrá de derramarse. Contrario a la lógica del keynesianismo o roosevelianismo, que era vamos haciendo que el ingreso nacional sirva para que mejoren las condiciones de vida de la mayoría y puedan competir generando economía todos por igual. Bueno, eso es lo que estamos debatiendo ahora. Esa política económica de por el bien de todos, primero los ricos, ya hizo crisis, por lo que comentaba muy bien aquí el compañero. Ya acumuló pobres y no se repartió ni se derramó nada y se concentró la riqueza de tal suerte que en ninguna época de la humanidad ha habido el nivel de ricos que hoy se han tenido. Economías robustas, pero concentradas en unas cuantas manos. Incluidos los Estados Unidos. Incluidos los Estados Unidos. Ahora, bien, ¿quiénes Jesús, regresamos después de este breve corte. Muchas gracias. My Love, 92.9 FM to all our listeners. Regresamos con ustedes aquí en la mesa de diálogos y contrastes. Bueno, se discute precisamente cómo revertir esta inercia, esta tendencia internacional y nacional que tiene que ver con una fórmula que nos ha empobrecido, que ha enriquecido a los menos, y cómo revertir esta tendencia, ¿no? Yo creo que esto también está en el fondo del debate, como lo es también el tema de la inseguridad. Es decir, a mí me pareció también
un planteamiento insuficiente en términos de la inseguridad. ¿Pudiéramos entrar, Rommel? Empezamos con una ronda de la inseguridad. Sí, evidentemente hasta la posición tan criticada por un lado, pero tan aplaudida por otro, del candidato independiente. Del Mochamanos. Del Mochamanos, ¿no? La verdad de las cosas es que el trabajo de seguridad no se ha hecho, es un trabajo de inteligencia. Y hoy se tienen todos los elementos para tener un trabajo de inteligencia. Dicen algunos policías que he conocido que para que haya inseguridad debe de estar el gobierno involucrado. Y eso es muy delicado, es sumamente grave. El problema de seguridad, se necesita un mochamanos de inteligencia, un mochamanos que no robe, un mochamanos que no compre las autoridades. Ese mochamanos se necesita, no el mochamanos literal. Bueno, pero fíjate que poquito de acuerdo con todos los planteamientos. Creo que el problema es integral. No puedes separar la violencia por un lado, la inseguridad por el otro, la pobreza por el otro, la no salud por el otro. Todo es una integralidad. O sea, cualquier cosa que debes de tocarla en su conjunto. Si no quitas la pobreza, si no quitas la desigualdad, si no empresas a la gente, si no le das libertad de movimiento y de cambio, incluso hasta intelectual, no puedes tener seguridad. Porque la gente en este mundo de felicidad inmediata, es lo que nos ha provocado este mundo, es la felicidad ya. Anteriormente yo ya de viejito pienso en un proyecto que me preocupo más por el trayecto que por el llegar. Pero las juventudes modernas vienen con la inmediatez. Y esa inmediatez es la felicidad, y la felicidad se obtiene con recursos. Entonces buscan obtenerlos de todas formas y en cualquier momento no toman en cuenta las consecuencias de su actuar. Entonces, la integralidad es educación, la integralidad es pensar en prevención. O sea, no nomás es hablar de un tema en particular porque se agota luego pues te quedas tapado porque no se puede tocar, es como un puercoespín. Pero si lo desarrollas en su integralidad, es más fácil de manejar. Es mi idea. Las visiones integrales evidentemente que son muy necesarias, las integrales y las transversales. Sin embargo, hay campos delimitados de especialidad y en ese sentido se hacen planteamientos sobre la inseguridad o la seguridad según se quiera considerar. Tu punto de vista, Jesús, sobre este tema de los planteamientos sobre la inseguridad. Bueno, aquí también creo que la inseguridad es una consecuencia de la política económica. De eso estoy convencido. Las dificultades del Estado para contener una ola de comportamientos antisociales es porque hay una ola y esa ola es grande. Pero creo que en este terreno Andrés Manuel también hizo propuestas distintas y los demás se ubicaron también en un grupo y todos en sentido distinto a Andrés Manuel. Mid, Anaya, El Bronco, Margarita, con distintos matices, algunos más escandalosos, pero no dejan de ser matices, proponen lo mismo: tecnología, represión, recursos económicos. Tecnología, represión, recursos económicos. Y del otro lado tenemos un candidato que propone modificar las condiciones sociales de los grupos más vulnerables, por un lado, y por otro lado, experimentar con nuevas ideas como es el tema de la amnistía. No lo propone directamente porque él lo que propone es entrar a un debate para ver si la amnistía sí o la amnistía no. Lo criticaron en el postdebate, en el debate y en el postdebate que eso no funcionaba, que eso no era posible, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso pusieron como ejemplo a Colombia. Bueno, Colombia, después de 40 años de guerra civil en una zona importante del territorio colombiano, con una guerrilla que secuestraba, que estaba metida de lleno en el negocio del narcotráfico, lograron hacer una amnistía. Y esa amnistía terminó con la guerra civil colombiana.
Totalmente. Lo que pasó antes con Pablo Escobar no fue una amnistía, fue una negociación de pena de cara al Código Penal de aquellos tiempos, no era una amnistía. Amnistía es lo que ocurrió con las FARC en Colombia. Entonces, él lo que propone es revisar a qué grupos sociales se les puede hacer acreedores de una amnistía. Pues me parece un tema por demás importante, ¿no? Si pensamos en que la prioridad ciudadana está precisamente en este tema. Sin embargo, yo no vi un planteamiento suficiente. Hay ausencias, por ejemplo, en términos de la Ley de Seguridad Interior. Hay ausencias en términos de lo que sí se ha hecho bien, porque hay cosas, no obstante que se han disparado algunos indicadores importantes, hay cosas que sí se han hecho bien, como es la dependencia de seguridad pública que se desapareció y que pasó a la Secretaría de Gobernación, y de ahí ya se desarticuló esta inteligencia y este uso de tecnología y esta investigación profesional que llevaba a otras cosas, ¿no? Entiendo también la amnistía. Yo creo que se ha sacralizado, a lo mejor también porque no ha habido en el debate una explicación suficiente. Pero la amnistía es una fórmula política y jurídica, ¿no? Que busca consensos para una vida pacífica. No significa excarcelar a los presos, eso no se plantea, pero es parte de algo que habrá que revisarse, pero también explicarse suficientemente. Y lo del mochamanos, pues me parece que esto se dijo primero en un sentido figurado para mostrar intolerancia frente a la delincuencia, pero que tampoco se supo explicar. Sin embargo, llama la atención, incluso jóvenes universitarios han mostrado simpatía con esa idea literal de mochar la mano al corrupto. Entonces, esto me parece a mí importante. Lo que me parece ridículo es que aparezca un ministro de la Suprema Corte de Justicia a explicar el artículo constitucional de por qué no se puede mochar la mano. Sí. Eso es una tendencia espantosa. Lo mismo el presidente de los derechos humanos, ¿no? Regodeándose en esta visión de que el mundo ya no es como era antes y que ahora... No, hay países que han resuelto sus problemas a través de estas medidas radicales. Pero sobre este particular, Joaquín. Mira, fíjate que me tomé el trabajo. Traía confundido yo también con tanto verborrea sobre la amnistía y todos los tonos diferentes que se le quieren dotar a ese instrumento jurídico, que me tomé la libertad de hacer un señalamiento jurídico. La amnistía es un perdón de penas, es un olvido general del pasado, instrumento jurídico expedido por el legislativo para impedir el enjuiciamiento penal o civil respecto de una conducta criminal específica. O sea, tendría que acotar el que gane qué tipo de amnistía y en qué. Entonces, no se acusa. Claro. Habrá amnistía en general, es un olvido que sería, de hecho, incluso si no lo haces, tendrías que evitar, lo único que no puedes hacer es utilizarlo para delitos graves, porque estamos en un mundo internacional. Tenemos tratados internacionales firmados con todo, y ya contra los tratados internacionales que están arreglo constitucional. Si es una amnistía, estoy de acuerdo, una fina a casos en particular. Normalmente se utilizaba para cuestiones políticas, no penales, ¿me explico? Más bien para cuestiones políticas. Ahora, vamos a hacer penal. La idea que tú debes de cuidar, que no deban ser los delitos que perdones graves, que no rompan los tratados internacionales y que no vaya a convertirse en una extinción de responsabilidad, porque en el caso de ciertas amnistías, ¿quién va a reparar el daño? O sea, porque el olvido, ¿vale? Pero sí, claro, había que puntualizar perfectamente en qué sentido la amnistía. De acuerdo, pero tú lo que dices de alguna manera es que es un concepto que se matiza
Sí. y que se aterriza en cuestiones muy particulares, muy específicas, ¿no? Rommel, Trata de hacer una levantaste equidad. la mano. Sí, Claro. no Muy bien. coincido con lo que dice Chucho. Sí. La verdad que el problema de Colombia, el problema de la FARC es un problema político. Aquí no es un problema político, aquí es un problema de delincuentes. Allá también. Secuestros, narcotráfico. Por supuesto, pero el fondo es político. Aquí también. El fondo es aquí el problema aquí el problema es dinero, es el problema de que los delincuentes se han involucrado a las instituciones gubernamentales, a las policías para delinquir. Ese es el problema grave. Ese es el problema grave. En Colombia el problema de fondo era un problema político. Aquí el problema no es un problema político. Aquí el problema es un problema de corrupción y de inteligencia policíaca para resolver el problema de seguridad. Ese es el problema de México. Y otorgar el perdón a esa gente, en lo personal, yo no estaría de acuerdo. Jesús, te veo con ánimo de discutir con Rommel. Pues es que es el mismo discurso que nos ha llevado a la situación que tenemos. El problema no es de cámaras de seguridad o de más armas. Es perdonar a los narcos. No. Es perdonar a los Pero es que eso homicidas. nadie lo está Es promoviendo. perdonar a los secuestradores. Yo creo que Joaquín hizo una explicación muy clara de lo que es una amnistía y que además tendría que negociarse en el Congreso. Hay actividades como el trasiego de droga, como la siembra y producción de droga, que le dan vida a este negocio y que tendrían que ser analizadas. ¿Para qué? Para permitir al país entrar en una etapa de paz. Obviamente, como en el caso de Colombia, hubo delitos que no entraron en la negociación, ¿eh? Hubo delitos como el secuestro, quienes hubieran cometido el secuestro y otro tipo de delitos que no entraron en la amnistía colombiana. No podían entrar por lo mismo que está comentando Joaquín. De eso no se trata. Ahora, lo que sí vemos es que la solución de la represión no ha funcionado, y no funcionó porque hay una situación, un ejército de pobres que alimenta, no hay sicario que no venga, que venga de la opulencia, esa es la verdad. Entonces, cuando una sociedad no ha satisfecho, un grupo importante de la sociedad no ha satisfecho sus necesidades mínimas, las empieza a conseguir violentando la ley. Y cuando una persona violenta la ley con cierta carga antisocial, cuando esa persona cruza la línea de la moralidad, cruza la línea de la convivencia con los demás, van increciendo las actividades, empiezan como halcones y terminan como sicarios. Vamos. Entonces, hay que cortar de tajo este problema. Jesús, vamos a un corte y regresamos en un momento. 92.9 FM. Regresamos a la mesa. Bueno, pues aquí hay un punto de discusión que es muy interesante, muy importante y estratégico en el terreno de la inseguridad. Evidentemente que la inseguridad implica una política pública integral que aborda dimensiones diversas, como bien se ha dicho aquí, de la economía de las personas, pasando por una estructura institucional y la inteligencia requerida, la suma de instituciones como es la participación del Ejército y la Marina, que han venido a resolver las cosas. No obstante ello, la Ley de Seguridad Interior no se trató en el debate. Evidentemente un frente hacia la impunidad, ¿no? Que esto me parece muy importante, y el establecimiento de leyes estrictas, ¿no? Y más severas seguramente, hasta llegar a la consideración del mochamanos, que no le gusta mucho, pero que quiere decir ser intolerante, y sobre todo cuando esta corrupción o esta inseguridad viene del propio aparato del Estado, del propio sistema. Joaquín, por favor. La familia se convierte en sociedad civil y posteriormente en Estado. El Estado nace con la única y particular condición de que aplique la justicia y aplique el castigo, para que no lo apliquemos con el mochamanos o con el código de Hammurabi. El Estado está fallando en su castigo a los delitos
y está generando impunidad. Esa impunidad permite a la gente actuar libremente porque no hay castigo. Entonces, yo tengo un amigo en Guadalajara que lo secuestraron y lo soltaron, porque no cabía en las jaulas, o sea, ya se hizo un negocio el secuestro. Ahora, entonces el Estado es el importante. Yo quisiera, un poquito para suavizar el tema, porque la inseguridad me pone muy, muy, muy triste, quisiera leer un poquito lo que dice la prensa internacional respecto al debate, que es el tema, ¿no? Una prensa de Japón dice: López urge la amnistía a los horrores de la droga. Pues una exacerbación. Si se acotara, la leemos y seguimos, porque nos quedan 3 minutos. Anaya ataca a López. Toma ventaja en el primer debate. La japonesa. La rusa dice: no hubo ganador claro. López defiende su ventaja y el Bronco corta manos. El Algeciras dice: falta de ideas innovadoras a todos. La Associated Press dice: ataque de todos a López. El País dice que es un debate preparado al último detalle. AMLO previsible. No se adaptó al debate. Anaya busca la atención. La Vale de Bronce del Mochamanos. La amnistía de AMLO y la fábrica de pobres que es México. Bueno, y faltó... Y el Newsweek dice el Mochamanos. Y faltó el diario español, que precisamente ayer da aviso de una investigación de la Unión Europea sobre el lavado de dinero de Anaya. Lo cual ya directamente a él, ¿verdad? Ya directamente a él, y eso me parece que es muy importante. Y vamos a una ronda de cierre. Sí. Lo que yo quisiera nada más antes de esa ronda de cierre, y les pediría que fuese de 1 minuto. Ahora sí estamos como en el debate, Rommel. Que fuese de 1 minuto. Es que también me parece desmedido señalar un patrimonio de 3 departamentos en Copilco. Departamentos que conocemos muy bien desde hace muchos años, y que eso habla de un patrimonio básico, elemental, muy económico y sin comparación con lo que debiéramos estar persiguiendo. Eso me parece también que es una injusticia. Rommel, 1 minuto todos, por favor. Por supuesto que eso es una pecata minuta. Pero bueno, a mí hay cosas que me parecen muy interesantes. Un gobernador de Michoacán, que se alía a la campaña de Mid. Y quienes ya manifestaron interés también es el de Baja California Sur, que es emanado de Acción Nacional, y también el de Durango, y también el de Querétaro. Entonces, bueno, tres gobernadores de Acción Nacional, al parecer, se suman con el candidato Mid. Joaquín, por favor. Yo creo que esto todavía tiene tela. Porque si estás pensando en el asunto de Europa, Rommel, que entonces Anaya queda un poquito maltrecho. Y si decía él que era un pleito de 2, entonces yo creo que tendría que levantar a alguien un poquito la competencia para que hubiera un juego, ¿no? Que no fuera una elección ya prefabricada. No sé, yo creo que hay muchas telas por cortar todavía. Yo creo que veremos más cosas y esperemos que... Nos falta mucho por ver. Exactamente. Así traerán la conciencia a esos gobernadores que andan siendo tentados por tan poco atractiva oferta. Por tan poco atractiva oferta. Pero quiero... ¿Quién sabe si sea la inversa? Bueno, se ve que están tirándose al precipicio para no caer todavía más profundo, para no entrar al infierno. Pero lo que quiero yo comentar es que el país sí se está debatiendo entre 2 proyectos para el país, uno que está en marcha y que ha fracasado, y otro que se propone como una opción de cambio. Ya el mexicano tendrá que decidir qué es lo que quiere, si claro, le tiene más miedo o tiene más indignación. Ya el mexicano habrá de decidir si quiere tomar riesgos para mejorar las condiciones de vida que tenemos o si prefiere quedarse como está. Ya el mexicano tendrá que decidir si quiere un cambio político del sistema político mexicano o quiere permanecer en un sistema político que tenemos actualmente con todos sus defectos. Eso es lo que se va a definir. Ahora, el problema que tienen es, del otro lado, que no se ponen de acuerdo quién encabeza y que están profundamente divididos en 4 flancos. Uno, de la derecha radical, que le resta a la derecha moderada,
porque la derecha moderada siempre era beneficiaria de la derecha, del voto de la derecha radical. Como ocurrió en Francia cuando surge los partidos nacionalistas de Le Pen, pues quien se debilita es la derecha moderada. Bueno, acá tenemos la derecha radical, la derecha moderada, la derecha tecnócrata y la derecha medio bobalicona de Margarita. Bueno, lo que sucede también es que esta parte ideológica, según diversos teóricos, ya no existe esa división ideológica, ya no existe una división de partido. Es un mundo de intereses y bueno, no reñimos con que sea de intereses, lo que reñimos es que no tenga un corte parejo, no esté buscando efectivamente que haya menos pobres para que consuman más y tengamos una economía más fuerte. Este es un razonamiento muy importante. Lo que todavía no se resuelve es en qué medida esto, cómo se puede caminar para construir esta sociedad que buscamos. Evidentemente que la dimensión de la sinrazón y el vencer a toda costa, porque esa parte también a mí me empieza a preocupar. Se trata de que no llegue. No. Entonces, esa no me parece una razón nacional suficiente como para tomar una decisión de esta envergadura. Habrá cosas que aclarar, vienen otros debates. Creo que la situación hizo daño, pero no como para noquear a nadie. Pero eso está todavía ahí en juego. Va a ser muy importante y muy interesante las estrategias que se lleven a cabo. También creo que los diferentes partidos debieran depositar la confianza en representantes locales para poder hacer réplicas y aclaraciones sobre un asunto que ahí va caminando. López Obrador no le queda más que convocar a una contracampaña para desenmascarar esta lucha desleal, pues muy explicable desde el punto de vista de los intereses de cada uno de los partidos y los candidatos, pero ojalá y eleváramos este discurso. Ahí me llama la atención, hay una publicación de un libro. ¿Y ahora qué? Es un libro que se concluyó antes del sismo del año pasado, en donde 35 intelectuales y especialistas tratan la agenda en términos del diagnóstico hasta acabar con 3 propuestas específicas. Y a mí lo que me preocupa es que a ninguno de los candidatos he visto que lo haya leído. ¿No? Entonces, y además se hizo para el 2018. Sí. Ese es el punto. Joaquín, por favor. Me gustaría que cuando vayamos a votar lo hagamos inteligentemente, no por miedo, no por temor, no por ignorantes, sabiendo las propuestas que más nos provoquen y que más nos enamoren y que veamos la posibilidad de que se den. Yo no quiero empezar ahorita ya, como dijiste hace ratito, el temor de que quieren ganarle a como dé lugar. En la política, el ganar es ganar. Y hay que reconocer cuando se gana. Entonces, que las elecciones sean lo más transparentes y lo más parejas y que el que gane. Rommel. Voten por la persona a quien le confiarían sus hijos. Jesús. Pues voten, como dice el compañero, con inteligencia, voten de cara al futuro, no voten de cara al miedo. Yo creo que es importante que los mexicanos estén observando con mucha claridad las campañas. Ahora, me parece muy interesante, lo digo ya como acotación, la idea de Andrés Manuel de convocar a la sociedad porque además es de un reglamento de qué sí se puede y qué no se puede en la defensa. Con respeto y con dignidad y sin excesos, ¿no? Que me parece eso muy, muy importante. Sí, hay que medir mucho las consecuencias de los actos. Estamos muy sensibles todos. Cualquier cosa que se haga mal va a haber culpables. Entonces hay que ser muy finos y muy inteligentes. Sobre todo con una transparencia, sea aeropuerto, sea lo que sea, pero transparente, que se vea claro, que no hay engaños atrás. Por favor, algo que nos enseñe que están haciendo las cosas bien. ¿Quién gane? Bueno, y pensando en ese sector de la sociedad, porque no todo el mundo tiene ese alcance, lamentablemente, ¿no? Pensando en ese sector,
un esfuerzo mayor de los candidatos y los partidos por aclarar estas cuentas, por garantizar que entendimos de qué se trata y hasta dónde llega. Yo creo que el nivel del debate se va a elevar, porque aquí hay un proceso de aprendizaje también muy, muy importante, ¿no? Este primer debate dio cosas que habrá que tomar en cuenta, ¿no? Y esa es la oportunidad, que todavía faltan. ¿Cuántos días, Rommel, de campaña, más o menos? 66, 65 días. Andamos por ahí, o sea, son muy pocos y son muchos días también, ¿no? Van a pasar muchas cosas, vamos a aprender mucho, vamos a ver muchas cosas nuevas. Qué bueno, y sobre todo que seguiremos en esta mesa pues analizando estos temas, del interés de todos, y ojalá podamos aprender unos de otros para... Y en el fondo tratar de que se balanceen los pesos políticos para que ningún partido, ningún poder tenga carro completo para... Nos vamos y hasta la próxima. Muy buenos días y muchas gracias por su atención. Termina tu programa Diálogos y Contrastes, donde escuchas los diferentes puntos de vista de Ensenada. Escúchanos la próxima semana en esta misma frecuencia.